terminar la preparatoria y no sabes qué sigue, el Instituto Tecnológico de Cerro Azul tiene la respuesta. Si tu pasión es optimizar procesos, mejorar la productividad y ser parte del motor que impulsa a las empresas a alcanzar su máximo potencial, Ingeniería Industrial es para ti. En nuestro instituto contamos con una formación de vanguardia que te preparará para enfrentar los retos del futuro en un entorno dinámico, innovador y lleno de oportunidades. Como futuro ingeniero industrial, adquirirás conocimientos en áreas como la logística, la calidad y la gestión de operaciones. Aquí, desarrollarás habilidades para diseñar y gestionar sistemas productivos eficientes. Nuestra formación incluye también la seguridad industrial, para que puedas identificar y prevenir riesgos en el lugar de trabajo, garantizando un entorno seguro y saludable para todos. En el Instituto Tecnológico de Cerro Azul, formarás parte de una comunidad comprometida con tu éxito, donde tu crecimiento académico y profesional es nuestra prioridad. No lo pienses más, inscríbete hoy y comienza a construir tu futuro con nosotros. El futuro de la ingeniería industrial te espera.
Buenas tardes para todos. La verdad que es un placer recibirlos en esta sala del Hotel OWN para comenzar un evento muy especial, que es la mesa redonda sobre desafíos contemporáneos de la educación superior uruguaya. En esa mesa redonda vamos a contar con el privilegio, diría yo, de la presencia de varios destacados investigadores uruguayos, especialistas en educación superior, especialistas en educación, especialistas en evaluación, de manera que será una instancia muy productiva, pensando en que el año 2025 se nos presenta como un año de innovaciones, probablemente normativas, para empezar la ley de presupuesto del gobierno, ¿verdad? Pero además también un proyecto de ley de universidad de la educación, pero también la posibilidad de un nuevo decreto, de una nueva norma que regule la educación terciaria privada. De manera que es un año de novedades en materia de educación superior y siempre es bueno desarrollar una reflexión estratégica sobre la educación superior, un nivel educativo clave para el desarrollo de las sociedades y para su despliegue en justicia, en paz, en institucionalidad. La educación superior hace muchas más cosas de las que probablemente somos conscientes todos los días. De manera que el motivo de la mesa redonda es exactamente ese, es contribuir con la sociedad uruguaya desde el Instituto Universitario Sudamericano, Instituto Universitario de Posgrado, y sabemos que buena parte de la comunidad académica, alumnos de maestría, profesores, colegas de otras redes académicas nos están siguiendo en la transmisión de YouTube. Así que es un verdadero placer poder amplificar este debate a esa audiencia remota técnicamente, pero muy cerca de nosotros en cuanto a la comunidad educativa. No quiero extenderme mucho más, voy a presentar muy brevemente a los colegas que nos acompañan, luego se sumará otro, que por razones muy valederas no ha podido llegar aún. Bueno, me acompañan en la mesa la doctora Mabel Dávila, investigadora en educación superior, profesora de IUSUR, profesora de Flaxo Argentina, con muchas publicaciones y una trayectoria relevante en la investigación en educación superior. También Javier Lacida, sociólogo, investigador, profesor de la Universidad Católica, también con una vasta trayectoria y actualmente miembro de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED. Así que muchas gracias Mabel, muchas gracias Javier por haber aceptado esta invitación. Y tenemos también al doctor Claudio Rama Vitale. Claudio, tampoco precisa especial presentación, es un investigador de destacadísima trayectoria, ha sido director del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, ha ocupado diversas posiciones institucionales, rector, decano, y actualmente dirige el Instituto de Posgrado y Educación Superior del Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública. De manera que, Claudio, también un verdadero placer y muchas gracias por estar acá. Así que bueno, vamos a comenzar. Hago un breve adelanto de que en pocos minutos se nos va a reunir también José Pasarini, el doctor José Pasarini, doctor en Educación Superior por la Universidad de La Habana, decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República y presidente de la Comisión de Evaluación Institucional de la Universidad de la República. Y además, miembro, como los colegas que nos acompañan, de la Sociedad Uruguaya de Educación Comparada e Internacional. De manera que en breve estará José también con nosotros.
Bueno, para no salir del protocolo, le voy a pasar la palabra a la primera intervención, que es la de la doctora Mabel Dávila. Mabel, entonces, gracias y adelante. Gracias. ¿Acá? ¿Está prendido? Acá. Sí. Bien. Bueno, gracias, Enrique. La verdad, un gusto participar de este debate, pensando en los desafíos de la educación superior uruguaya. La verdad es que es todo un desafío, ¿no? Pensar en los desafíos. Recientemente realizamos una investigación que quería compartir algunos resultados en el marco del NEIES, que es el Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Mercosur Educativo. Y me tocó a mí participar en la parte de Uruguay, el relevamiento de posgrados virtuales, el análisis de lo que había pasado, sobre todo posteriormente a la pandemia, en cuanto al avance de los posgrados y el desarrollo institucional. Y encontramos dos grandes resultados con respecto a eso. Uno, un gran avance en la mayor parte del sistema, en el conjunto de las universidades sobre todo, en cuanto a lo que es la virtualidad a nivel del posgrado, en algunos casos asociado también a internacionalización, o sea, posgrados que se dan en conjunto con otras universidades, y al mismo tiempo encontramos un retraso en lo que es la normativa que acompaña a estos procedimientos. Entonces paso a contar, porque es bastante heterogéneo el sistema y heterogénea la normativa. Y además hubo muchos cambios en tiempos recientes, algunos de ellos muy polémicos incluso. En el caso de ahí me parece que llegó José. Bien, en el caso de tenemos un sistema heterogéneo. Pudimos observar que hay grandes cambios y grandes avances en lo que fueron los últimos tiempos, no solo a nivel del posgrado, sino también en el desarrollo del grado. El caso, por ejemplo, de la Universidad de la República, que se expandió al interior, después la creación de la UTEC, la Universidad Tecnológica, en 2012, que también tiene alcance territorial. En el caso de UTEC, además, hubo un gran desarrollo de posgrados y sobre todo asociados a internacionalización. Ahí hablamos de dos universidades públicas. Cada una tiene su propia normativa, además. Entonces podemos hablar de sistemas. Eso es algo que nos cuesta mucho, sobre todo en estudios de investigación en política comparada, que es este trabajo que se hace a partir del NEIES. Cuesta mucho explicar el sistema uruguayo al resto de los colegas de otros países. ¿Por qué? Porque es un sistema fragmentado. Entonces tenemos, por un lado, instituciones que tienen su propia normativa, como ya dijimos, cada una de las universidades públicas tiene su propia normativa. En el caso de la UTEC, crea su ordenanza de posgrados en el 2023, es bastante avanzada esta normativa. La UDELAR tenía una ordenanza de posgrados desde el 2001, que fue la normativa vigente. Recientemente, en 2025, aprueba su nueva ordenanza de posgrados. O sea que se dieron procesos que no fueron acompañados por la normativa vigente, que era restrictiva, pero igualmente los procedimientos fueron acompañando este proceso de creación. Lo mismo ocurrió en el caso de las universidades privadas. En el caso de las privadas hay un decreto, que es el 104 del año 2014,
que es el decreto que está vigente hoy. Lo que ha habido en cuanto a lo que es normativa de universidades privadas es justamente decretos. Tenemos que en diciembre del 2024 se aprueba el decreto 316, que entra en vigencia en enero del 2025. Este decreto fue bastante polémico, generó varias polémicas en diversos sentidos, y fue derogado en junio del 2025, o sea, duró 6 meses. Es bastante interesante analizar este proceso y lo que ocurrió con este decreto. Bueno, para finalizar, hay otra normativa relativa a lo que es la ANEP, que supongo que Claudio va a hablar con respecto a eso, y otra normativa distinta para Flaxor, Uruguay, otra normativa distinta para lo que es posgrados a nivel de educación policial y militar. Entonces tenemos un sistema hiperfragmentado. Esto contrasta, por ejemplo, con lo que pasa en Argentina. Hoy, en este mes, se cumplen 30 años de vigencia de la Ley de Educación Superior de Argentina, aprobada en el año 95. O sea, lo interesante es que haya durado 30 años una ley de educación superior, ¿no? Y uno se pregunta cómo duró 30 años esta ley, o sea, ¿qué ocurrió ahí? Se aprueba en el año 95, en el año 95 fue la reelección de Carlos Menem, ¿no? Era un gobierno que había implementado un sinfín de reformas en distintos ámbitos, y en la educación y la educación superior también. ¿Qué ocurrió previamente? Bueno, se hicieron reuniones de trabajo entre los distintos actores, se invitaron a especialistas internacionales para compartir sus experiencias, y a partir de ahí se aprueba esta ley. Esta ley tiene principios generales que plantean los objetivos acordados en consenso entre los distintos actores, plantean otras cuestiones relativas sobre todo a lo que es la coordinación del sistema. Estamos hablando de un sistema bastante más complejo que el uruguayo, porque no solo hay más instituciones, sino que hay instituciones que dependen del gobierno nacional, otras dependen de los gobiernos provinciales. Entonces, la ley establece un sistema de coordinación para todas estas instituciones. Y además, bueno, en el caso de Argentina, que acá tenemos un problema con eso, pero es el Ministerio de Educación quien fija la política educativa. Acá es, sobre todo en el caso de universidades públicas, no hay una negativa, ¿no?, a que se fijen estas políticas. Pero bueno, en Argentina además hay un consejo de universidades que es quien asesora al ministro, y en general el ministro termina aceptando lo que plantea este Consejo de Universidades, que depende de la Secretaría de Política Universitaria o Subsecretaría, dependiendo de la jerarquía que tenga la cartera de educación. Fíjense que acá en Uruguay lo que tenemos es un área de educación superior con un responsable, o sea, no solo acá hay un problema de capacidades políticas, o sea, que de su incidencia en la toma de decisiones, sino también de capacidades técnicas, porque la jerarquía del organismo es lo que determina los recursos con los que cuenta, los recursos económicos y humanos también. Entonces, esto también explica cómo se crea este decreto, se aprobó este decreto 316, que tuvo una vigencia de 6 meses. Yo entrevisté en el marco del proyecto que les estaba contando a autoridades de universidades, pero también autoridades del gobierno, tanto el entrante como el saliente.
Y lo que me decían todos es un desacuerdo total con varios puntos de este decreto y al mismo tiempo que lo había, que fue una decisión del ministro, básicamente, y no consultó a los distintos órganos que correspondía consultar. Entonces, ¿cómo es que un ministro crea un decreto? ¿No? Es algo que habla de una inestabilidad institucional, que es algo que tendríamos que discutir si estamos pensando en los desafíos de la educación superior uruguaya. Bueno, volviendo a Argentina... ¿Retomamos en un ratito? Dame 2 minutos y cierro esta parte. Y el Consejo de Universidades está integrado por rectores, tanto de las universidades públicas como de las privadas. Las principales cuestiones que tienen que ver con las políticas educativas se discuten cuando se aprueba una reglamentación, participan equipos técnicos de las universidades, no solo los rectores, no solo el ministerio, incluso de los graduados a través de los colegios, en lo que tiene que ver con los criterios para la evaluación y la acreditación. Y esto es interesante, ¿no? Porque es un proceso que acá en Uruguay lo que tenemos es que estas decisiones se toman a nivel burocrático, ¿no? No hay participación de los actores. Bien, les quería contar algo más de esta ley y del caso uruguayo, como estaba haciendo la comparación. Lo retomamos en el intercambio. Bien, no, para cerrar está la cuestión de la evaluación, que también figura en la ley, ¿no? La ley establece la creación de la CONEAU. La CONEAU es la agencia de evaluación y acreditación de Argentina, se crea en el año 96. Nosotros creamos el INAET en el 2019 y todavía el INAET está ahí, que está en duda de cuál es su función real. Si va a poder o no seguir adelante. Hay procesos que se superponen con lo que es la actividad del Consejo Consultivo de Educación Privada, entonces ahí también hay cuestiones que tendríamos que revisar. Bueno, después... Lo revisamos en un rato, ya volvemos. Muchas gracias, Mabel, por tu exposición. De hecho, yo voy a retomar varios de los temas que ha planteado Mabel. Mi punto era el siguiente. Si uno ve los antecedentes históricos de la educación superior uruguaya, se encuentra un siglo XX, digamos, después de las reformas de Vázquez Acevedo, en fin, se encuentra un siglo XX con muchas novedades y antecedentes importantes. La ley de 1908, la creación de nuevas facultades y escuelas, la creación de la separación de la enseñanza secundaria de la universidad, la creación de la Facultad de Humanidades, del IPA, la ley orgánica de la Universidad de la República, y en los años 60 un conjunto de diagnósticos, de ideas sobre qué habría que hacer en la educación superior. El diagnóstico de la CIDE, un plan de desarrollo educativo, el plan Mayolo, una breve presencia ante nosotros del antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, que venía de haber sido ministro de Educación y rector de la Universidad de Brasilia y que proponía un modelo latinoamericano distinto, en fin. Pero todas esas discusiones prometedoras se hundieron en la inestabilidad social, la violencia política que derivaron en la dictadura y que impidieron que hubiera cambios más importantes. Por eso yo digo que, si bien los cambios del siglo XX fueron importantes, los verdaderos cambios de la educación superior uruguaya, con gran intensidad y con gran vecindad en el tiempo entre ellos, se suscitan a partir de 1985 con la recuperación de la democracia y de la autonomía, y en la década de los 90. En 1985 se crea el PDCIVA, que es la sistematización, o sea, un sistema de posgrados científicos que hace que la producción científica uruguaya comience a ser más visible.
y se formen a nivel de posgrado recursos humanos muy calificados. También se crean en la Universidad de la República comisiones sectoriales, nuevas facultades, se elabora un plan de internacionalización o de regionalización, que es la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo. El Uruguay ingresa al sector educativo del Mercosur. Se crea más adelante en la década de los 90 el Fondo Nacional de Investigadores, en la segunda mitad de los 90. Luego, al inicio del siglo, hay una nueva ley de educación en 2008, se crea la Agencia Nacional de Investigación, de manera que y luego podemos seguir, mencionó Mabel, la creación de la Universidad Tecnológica, la interiorización o descentralización, como le decimos nosotros. En Brasil, en Rio Grande do Sul, y en Estados del Sur le dicen la interiorización, es decir, la creación de oferta universitaria, no solo en los espacios metropolitanos, sino en el resto del territorio. Y eso, digamos, tímidamente lo hemos comenzado hace una década en el Uruguay. Pero, de todas maneras, los cambios son enormes. Incluso el surgimiento de un sector privado, en 1985 con la Universidad Católica, y luego en 1995 al 2000 con la creación de las primeras universidades privadas. Este es el racóndito. ¿Qué pasó para que, ni qué decir que aumentó la matrícula, que aumentaron los niveles de egreso? De manera que han habido muchas buenas noticias en la educación superior uruguaya. Pero, ¿qué es lo que no ha logrado evolucionar o, desde nuestro modesto punto de vista, son los desafíos pendientes de la educación superior uruguaya, los desafíos contemporáneos pendientes? Vamos a ir directamente a eso sin más preámbulo. Yo he, identificado unos 5 o 6 de estos desafíos. El primero, paradójicamente, no es exactamente de la educación superior, pero es un gran desafío para la educación superior. ¿Cuál es? Es la transformación democrática pendiente en la educación media. El Uruguay es un país que impresiona en el conjunto de los países de la región por ocupar los últimos lugares en cuanto a la graduación en la enseñanza obligatoria en el nivel medio. Es decir, compartimos el dudoso privilegio de tener un egreso de media muy bajo, y eso naturalmente que atenta contra, por decirlo en términos economicistas, la formación de capital humano. Si no tenemos jóvenes de 20 a 24 años con la media completa, evidentemente se está generando un déficit, un deterioro progresivo del capital humano. A esto yo le llamo transformación democrática pendiente. No hemos logrado, a lo largo de los años, de las décadas, en diferentes gobiernos y en diferentes instancias, no hemos logrado esa masificación, esa universalización del egreso de la media, como lo hacen países como Chile, países como Panamá, incluso Argentina y otros. Tasas de egreso del 80% de la media. Eso naturalmente es un gran desafío para la educación superior, porque no solo atenta contra esa formación de capital humano, digamos así, sino porque priva de audiencia, de demanda a la educación superior. ¿Quién se va a inscribir en la educación superior sino los jóvenes que han completado la media? Por lo tanto, para generalizar la educación terciaria, precisamos una gran revolución en la media y una transformación inclusiva y de calidad. Eso, por algún motivo, los uruguayos no lo hemos aún conseguido. El segundo desafío que yo identifico es la invisibilidad de la formación de docentes, que es una tarea clave de cualquier sistema educativo. Yo diría que la mayor cantidad de diagnósticos de la educación en general indican que un sistema educativo tiene en gran medida la calidad de su personal docente. Por lo tanto, la formación docente yo diría que es no es un tema educativo, creo que es uno de los grandes temas del país. Pero también allí, por algún motivo, pese a que
en el Plan Mayolo, pese a que en el diagnóstico de la CIDE, pese a que en discursos de dirigentes muy importantes como Mario Yebor y otros dirigentes universitarios, estaba presente la idea de que la universidad debe comprometerse con la formación de docentes. Pero eso tampoco lo hemos desarrollado, ni a nivel público ni a nivel privado en muy escasa medida. Ahora está sobre la mesa el planteamiento de una universidad de la educación, ¿verdad? Y sobre lo cual nos vamos a referir después. Luego, lo que decía Mabel, está muy claro, la inexistencia de un sistema y la fragmentación de los marcos institucionales y normativos. Hoy en el Uruguay tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuitos normativos en la educación superior. La Universidad de la República con su ley orgánica, la Universidad Tecnológica con su ley orgánica, el sistema privado con el decreto 104/2014, la formación de policías y militares con otro decreto. En la última administración había introducido un sistema de reconocimiento de carreras de formación docente, que probablemente no continúe, pero era otro circuito que se agregaba a la heterogeneidad. Sin contar además el mecanismo de Arcusur, que es otro circuito, y la evaluación de la investigación que hace la ANI. De manera que, por algún motivo, los uruguayos nos hemos especializado en fragmentar los marcos normativos que rigen un único fenómeno, o unos fenómenos semejantes, que es la educación superior y la investigación científica. Después diría que tenemos otros déficits, pero ya más culturales, o en fin, que los podemos trabajar, que es una cierta concepción burocrática, una cierta renuencia a favorecer la innovación sistémica. Por ejemplo, en los últimos tiempos hemos rechazado la idea de una universidad abierta y a distancia. A veces cuesta en el sector privado actualizar curricularmente las carreras, si no es en ciertas instancias que han sido dispuestas por los decretos. Parecería como que allí hace falta un impulso mucho más fuerte hacia la innovación. Y después diría que tenemos un gran déficit en el fomento de la cultura de la evaluación. Aquí está con nosotros, ya lo había presentado, pero ahora lo vuelvo a presentar al doctor José Pasarini, el presidente de la Comisión de Evaluación Institucional de la UDELAR. Yo diría que en la UDELAR es donde se realiza realmente evaluación universitaria, evaluación de las facultades, de los servicios universitarios, con lo cual se crea una cultura de la autoevaluación, una cultura de la mejora. Y es por allí que inició el proceso argentino, probablemente, en la idea de una autoevaluación basada en los propios proyectos institucionales. Acá, por algún motivo, le hemos dado una centralidad, a mi juicio, desmedida, a la acreditación. La acreditación que es, en definitiva, una evaluación externa contra un estándar. Yo establezco un estándar, acredito o no acredito. Pero es un resultado del estándar. Lo más importante es cimentar la cultura de la evaluación y de la calidad, y allí yo creo que tenemos problemas, tenemos déficits. Las políticas públicas no han estimulado convenientemente la evaluación. Y tenemos restricciones, que no es el momento de explayarse ahora, financieras en materia de ciencia, tecnología e innovación. Desde hace muchos años, a pesar de que los presidentes de la República se comprometen públicamente y hay un consenso técnico y académico suficiente, la asignación del PBI a la investigación sigue clavada en el 0,45, en el 0. No logramos, digamos, dar ese salto que podría ser responsable de una sociedad de desarrollo y de innovación. Ahí hay restricciones financieras, pero también hay restricciones institucionales y de concepción, porque la prueba está que tampoco hay consenso sobre la gobernanza de ese espacio. No quiero alargarme más porque creo que ya he tomado el tiempo que me tocaba. Decir que las alternativas existen, es posible transitarlas, y la que yo quisiera detenerme un minuto para cerrar es una cosa en la que a nivel institucional hemos trabajado incluso, que es la propuesta de una
ley de educación superior, de un marco normativo suficientemente abarcador que, sin meterse en las leyes orgánicas de las universidades públicas, que son el escenario normal de desarrollo de esas instituciones, sí incluya a todas en una visión común, en una perspectiva convergente sobre evaluación, sobre calidad, sobre educación a distancia, sobre indicadores, generando una verdadera política pública. Nos parece que es el momento indicado, en un año, lo decíamos al comienzo, en que están planteadas arriba de la mesa cambios normativos, la posible creación de una universidad de la educación y un nuevo decreto para el sector privado. Capaz que esas cosas podrían ser mejor reguladas por una ley más amplia que nos permitiera al sistema de educación superior de Uruguay salir de ese escenario tan extraordinario en materia comparativa, que es el de no tener una política pública, ni un marco normativo unificado, y dejo para después otras consideraciones. Muchas gracias, y siguiendo el orden alfabético que habíamos acordado, le voy a pasar la palabra a mi amigo Javier. Perdón. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo veo dos desafíos. Uno, la verdad que me parece que tenemos que dar una discusión de el embate de restauración corporativista que hay en toda la política educativa uruguaya. Si yo miro, ayer un dirigente docente decía erradicar la transformación del periodo anterior. Y esa, que es una consigna capaz de discurso, me parece que es el espíritu de varias decisiones tomadas, no en el CODICEN, pero sí en el Ministerio de Educación. Es decir, volvamos al 2019, eliminemos, desmontemos todo lo hecho en los 5 años anteriores. Con el predominio y inspirados por una visión de política educativa estatista, corporativista y con afanes monopólicos de los organismos estatales y por eso, como decía bien Mabel, fragmentada. Repaso rapidísimo, 3 decisiones: la derogación del decreto de las universidades privadas, que fue una decisión insólita a mi juicio, porque no fue para reemplazarlo por un decreto mejor, fue simplemente para volver a la situación que existía en el 2019, antes de instaurado el gobierno anterior. Después, la eliminación de la acreditación docente, y ahí yo rectifico, quiero plantear un comentario polémico que creo que es parte del asunto. Hoy en el Uruguay existe acreditación universitaria de docentes. Hay 2.300 docentes que tienen título universitario, que son licenciados en pedagogía y su formación fue la de maestros, profesores, etc., en distintas ramas. Esos títulos los lograron presentándose a un examen en el año 2023 y hubo otros 2.000 docentes que se presentaron a un segundo examen el año pasado. De esos 2.000 que se presentaron al segundo examen, 700 habían aprobado una parte, porque los exámenes son muy exigentes, se componen de 5 componentes, habían aprobado alguno de esos 5 componentes en el 2023, a eso no se tuvieron que presentar, se presentaron de nuevo para complementar lo que no habían aprobado. Esto es importante porque es un mecanismo legítimo, es un mecanismo aceptado. Se han presentado decenas de miles, se aprobaron el 60%, la primera, decenas de miles no, se han presentado entre las 2 pruebas alrededor de 10.000 docentes. Y algunos se inscribieron, después no se presentaron y algunos aprobaron parcialmente. O sea, tenemos un mecanismo en funcionamiento y tenemos docentes con título universitario. Eso
es un dato de la realidad. Podrá parecernos mal. Ahora, si nos parece mal, tenemos que proponer una alternativa. La alternativa es la Universidad de la Educación, violando los criterios establecidos por el Ministerio de Educación de calidad mínima o de estándares mínimos para que una universidad se pueda llamar universidad, porque las universidades en la normativa uruguaya son aquellas instituciones que abarcan más de 3 áreas disciplinarias. Esta va a abarcar una. Claro, una ley mata al decreto reglamentario, pero en realidad, entre otras por esas razones se necesita una ley, porque no se necesitaría una ley para crear lo que la Ley General de Educación en 2008 estableció que se creara, y que es lo que es razonable que se cree, un instituto universitario en el conjunto de las universidades y de los institutos con capacidad de dar educación terciaria, dando títulos docentes. Ahora, fíjense, otra decisión de estos días, que nos enteramos porque los estudiantes han protestado, se está eliminando la carrera de formación en educación artística del SODRE. ¿Por qué? Rindiéndole tributo al monopolio del IPA. Los docentes de educación artística, en la concepción del nuevo gobierno, solo se pueden formar en el IPA. Entonces, están violando, este gobierno con esa decisión muestra más cuidado, lo cual me parece muy bien, por empresas privadas, por SACEM y el consorcio que presentó Arasatí, que se preocuparon puntillosamente de que no afectara el contrato, la no construcción de Arasatí, que por 70, 80 estudiantes de 2 cohortes, que ustedes fíjense, inscribirse en una carrera es un acuerdo, una especie de contrato, aunque uno no pague, siendo gratuita, con el organismo que brinda la carrera de que la voy a poder terminar. Ese contrato, el Ministerio de Educación actual decidió no honrarlo. Los contratos decidieron no construir Arasatí, pero sí se preocuparon de no afectar el contrato y los derechos adquiridos, lo cual me parece bárbaro de las empresas comprometidas en eso. Estos 70, 80 estudiantes que se inscribieron para ser profesores de educación artística con un título emitido por el SODRE, y ahí a mí me parece, yo si tuviera un hijo o un nieto a esta altura que quiere estudiar educación artística, prefiero toda la vida que estudie inmerso en un ambiente de producción cultural de excelencia. Otros preferirán que estudien el IPA, me parece bárbaro. Los buenos sistemas son sistemas integrados y plurales, que la fragmentación en el Uruguay no genera pluralismo, genera monopolios. Para no irme del tiempo, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Enrique y con lo que escribió hace poco Claudio. Se necesita una ley de educación superior que regule. Y ahí yo tengo una discrepancia así con lo que planteaba Enrique, tiene que tocar las leyes orgánicas de las universidades, porque tiene que regular en igualdad de condiciones a privados y estatales. No puede institucionalizarse el sistema actual, que en mi opinión no es un buen sistema, es una justaposición de instituciones, es un sistema fragmentado y yo diría en términos comparados extravagante. Es raro, como de alguna manera lo sugería Mabel. Y uno puede decir, bueno, es original, sí, pero el problema es que funciona mal, el problema es que da malos resultados. Es peor todavía la institucionalidad de la educación no terciaria. Entonces, y un sistema extravagante y muy inequitativo, porque genera castas institucionales. En el Uruguay ustedes tienen instituciones de educación superior de primera, que son las públicas, y de segunda, que tienen que estar presentando solicitudes de acreditación, etcétera, que son las privadas. El sistema tiene que ser igual para todos, como son todos los sistemas y como son todas las políticas públicas en el Uruguay, porque
los productores de energía eléctrica, sean UTE o sean privados, son todos controlados y se rigen todos por la normativa de la URSEA. Las empresas de telecomunicaciones, sean TER o sean las privadas, se rigen todas por la URSEC. Las entidades financieras, sean privadas o públicas, se rigen todas por el Banco Central. Pero la Universidad de la República no se rige por el Banco Central. No se rige por el Instituto de Evaluación y Acreditación. Y la ANEP se evalúa a sí misma, ¿no? Es una institución en el fondo del siglo XIX, en el modelo institucional. O sea, no cumple con el principio de oposición de intereses. Yo creo que ahí tenemos una agenda, la verdad, o sea, con la visión que predomina hoy en el Frente Amplio, y la que me preocupa más es la del Frente Amplio, no la de los sindicatos de la educación, porque son ellos los que tienen responsabilidades políticas, que las han tenido en los 15 años que gobernaron, las tuvieron en la oposición y ahora las tienen de nuevo en el gobierno. No nos vamos a poner de acuerdo. Ellos, en mi opinión, tienen una visión monopólica, estatista, y que tiende a la fragmentación. Yo ahí hago una autocrítica a quienes hoy estamos en posiciones de oposición de no haber modificado la ley de creación del Instituto Nacional de Evaluación y Acreditación de Instituciones de Educación Superior, la INAET, que se creó en el final, en diciembre de 2019, en el final del último gobierno del Frente Amplio, y que no me queda claro por qué, pero creo que debería estar en la agenda, ojalá, de un futuro gobierno, debe formar parte de la creación de la agenda y de los contenidos de la Ley de Educación Superior. En orden alfabético. Bien, bueno, buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Por favor. En realidad, este tipo de debates, conversaciones, son eternas, ¿no? O sea, y dan para conversarlas en diferentes ámbitos. A ver, yo puedo tratar de aportar desde donde me ha tocado trabajar últimamente, como decía Enrique, en la Comisión de Evaluación Interna de Acreditación de la Universidad, que es un espacio que fue creado para, por un lado, apoyar las carreras que se presentan a los procesos de acreditación en el Mercosur, y por otro lado, que es capaz que el esfuerzo más grande y más importante que hacemos, que es el de evaluar las facultades. Entonces, ese proceso es endógeno, pero tiene una validación externa y se enraiza en modelos tradicionales de acreditación, en realidad, más que de evaluación, pero con objetivos de mejora. Entonces ahí la universidad apoya a las facultades para que constituyan un equipo que realicen una autoevaluación, ha elaborado un libro de pautas de evaluación que obviamente se centra en la función universitaria, la enseñanza, la investigación, la extensión, la gestión y todo lo que tiene que ver con la comunidad académica, estudiantes, funcionarios, docentes y egresados, y a partir de ese libro, que tiene unos lineamientos generales, cada una de las facultades hace una autoevaluación, y después 3 evaluadores externos, generalmente todos extranjeros, digo, los externos son extranjeros, hay a veces algún nacional que apoya para el contexto de esa evaluación, que no es de esa facultad, generalmente decanos o exdecanos o exprorectores, que dan otra visión de la gestión, elaboran un informe de evaluación externa y promovemos que cada facultad elabore un plan de mejoras propio. Eso para mí, en su esencia, es realmente un ejemplo que debería ser tomado en cuenta como cómo mejorarnos a nosotros mismos para empezar, ¿no? Entonces, de ahí los lineamientos de crecimiento y de mejora lo pone la propia institución, pero arriesgando en función de la evaluación externa que recibe, y periódicamente ese proceso se repite, ¿no? Entonces creo que eso nos da una posibilidad que es la individualidad de cada servicio, porque no es lo mismo hablar de derecho que de veterinaria, que de ciencias o ingeniería, pero también encontrar los desafíos comunes que hay en algunas facultades. Entonces, por ahí, facultades con vocación más de ejercicio profesional, uno encuentra que probablemente
los estudiantes empiezan a trabajar antes de recibirse, entonces la tasa de graduación no es la que se espera, los docentes no tienen una dedicación alta a la enseñanza porque compite de forma diferente con el ejercicio profesional, y, bueno, y ahí hay algunos desafíos que tienen esos servicios. Después hay otros servicios que tienen otros problemas, que por ahí que por la rigurosidad de los primeros años hace que la desvinculación al principio sea más alta, y yo entiendo que tenemos un desafío enorme como país de mejorar la tasa de egreso secundaria, pero tenemos otro gran desafío como país de retener a aquellos que logran llegar a la enseñanza terciaria y superior, y es un problema que nos atraviesa a públicos y privados. Y ahí hay un esfuerzo que hay que hacer para sostener. También cuando uno compara con otros países tenemos un tema de edades, ¿no? O sea, incluso hay varios países que han reducido los años de secundaria para esos años más productivos, 16, 17, 18, 19, tenerlos en la universidad y no tratando de entrar a la universidad. Es una discusión de todo el sistema, y ahí como sistema tenemos otro desafío, nos cuesta un montón pensarnos como sistema. O sea, creer que ese estudiante que hoy está en la universidad tendríamos que haber empezado a trabajar hace 10 años en la escuela, y pensar si tenemos algunas profesiones que hoy nos faltan, tenemos que ver cómo en la escuela no pensamos un incentivo de esas áreas que por ahí hoy son el déficit, ¿no? Pero si el niño en la escuela piensa que el que se va a dedicar a la ciencia es alguien que pasa encerrado en los laboratorios y un poco de prolijo, después difícilmente convencerlo que la matemática es una disciplina que se puede aprender y se puede superar con facilidad. Entonces creo que tenemos que pensarnos un poco más desde ese lugar, y capaz que la educación superior no es más que la manifestación de todo el trabajo que venimos haciendo en las generaciones previas. Entonces, a veces algunos de los problemas que nosotros tenemos vienen del contexto, pero a veces son endógenos. Y estas evaluaciones, los que nos han permitido es meternos en cada facultad para identificar esos problemas. Y creo que ahí esa identificación merece también un tratamiento independiente para poderlo mejorar. Yo no sé si el crear una ley mejora en algo, si nosotros estamos en condiciones de homogeneizar, o todavía estamos en condiciones de seguir aprendiendo. Me parece que el INAET recién nace, entonces yo no sé si es criticar lo que recién nace alcanza, o pensar en cuáles son los modelos de evaluación que han sido más útiles a los países que conocemos. Y ahí el modelo de promoción de calidad a veces es mejor que el de evaluación y acreditación de calidad. El modelo español, que tuvo 10 años evaluando para apoyar la mejora antes de empezar a acreditar, yo lo miraría con cariño. Porque cuando uno se centra en la evaluación, y lo que hay detrás de la evaluación es solo acreditación y posible sanción y no estímulo, es como complejo. Cuando uno ve que la acreditación en algunos lados o la evaluación está unido a mejora de los recursos, pasa en Argentina, la relación con IAO con ISET, la relación del CNA de Colombia bueno, vamos en la relación del CNA de Colombia con conciencias, o sea, los sistemas de becas. Creo que hay que pensarse desde un lugar del estímulo. Yo creo que la gran mayoría de las instituciones, si no mejora, no puede ser que nuestra primera hipótesis es porque no quiere. Ese es un tema, ¿no? Y ahí creo que el otro gran desafío que tenemos es la confianza en nuestras instituciones y entre las instituciones, y el que no haya prosperado demasiado las universidades a distancia y demás, porque miramos un poco de reojo y tenemos dudas sobre esto. Entonces, el sistema no sé si está tan maduro para tener la confianza entre las instituciones que precisamos. Y la confianza entre las instituciones también se genera confianza entre personas, ¿no? Entonces, hay un espacio todavía de crecimiento donde el INAET capaz que tiene un rol más importante en mejorar la confianza entre las instituciones, dar los primeros pasos para promover calidad. O sea, cada sistema de evaluación genera incluidos y excluidos. Entonces no sé si estamos en condiciones de excluir gente. Lo mismo nos pasa cada vez que tomamos algún tipo de medida a nivel de reforma y demás. Entonces yo creo que el sistema uruguayo tiene que generar primero incluidos, darles la posibilidad de mejorar, y después sí, en esa confianza entre todos, saber si todo tiene que subsistir o no. Pero no sé, yo sigo dando alguna pelea que creo más en la evaluación para la mejora, y todavía no nos vemos, no sé, no me siento tan en el lugar de solo sancionar.
pasé muchos años en la Comisión Ad Hoc de Acreditación, bueno, ahora la Comisión de Evaluación Institucional lo mismo, me ha tocado acreditar en la mayoría de los países de Latinoamérica y veo que los modelos que generan excluidos después generan muchos problemas, o sea, universidades cerradas en algunos países, carreras cerradas en otros, bueno, entonces creo que tenemos que caminar juntos, ver qué le falta a cada uno, que creo que hay mejoras a medida, hay mejoras transversales, pero hay mejoras a medida, y en base a eso construir entre todos. Cuando la universidad abrió un montón de sedes en el interior, en un principio decían, esto va a descongestionar Montevideo, y eso no fue así, en realidad le dio acceso a gente que no tenía ninguna forma de llegar a Montevideo. Uno va y analiza la matrícula de Tacuarembó, Rivera, Melo, y ve a esos muchachos y dice, no es alguien que dejó de migrar a Montevideo, probablemente 1 de 10 iba a migrar igualmente a Montevideo, probablemente los otros 9 han logrado acceder a la educación superior teniendo una universidad de cercanía y bueno, y quiere decir que todavía nos falta bastante para seguir trabajando. Lo hablo de la Universidad de la República, lo que conozco de las universidades privadas en función de mi cercanía a los procesos de acreditación, la Comisión Ad Hoc, y porque conozco mucha gente y en las cuales tengo mucha confianza. O sea, estoy seguro que lo que hacen lo hacen para mejorar, en las condiciones que pueden y con las limitantes que todos tenemos, que en parte tiene que ver siempre con los recursos y en parte es que nuestro sistema es chico. Entonces a veces nos cuesta mirar otras opciones de mejora y nos miramos un poquito para el costado y nos conformamos. Creo que hay todavía para crecer ahí. Confío en un INAET, independientemente que sea el que está formado, el que está funcionando, el que venga, que primero mire cómo podemos mejorarlo.